Ronald Rivadeneira, quien es esposo de Irma Padilla y padre de Marcos. Es pastor bautista y docente del Seminario Teológico Bautista del Ecuador. Tiene estudios en teología y es licenciado en antropología aplicada. Tiene una maestría en ciencias sociales con mención en sociología y una maestría en estudios teológicos. Se ha desempeñado dentro de la denominación bautista en Ecuador en cargos administrativos y ministeriales relacionados con la educación. Actualmente es el coordinador de educación teológica de la denominación en Pichincha. Es el coordinador del núcleo Ecuador de la FTL y a continuación escucharemos su conferencia Manifestaciones reduccionistas del conservadurismo evangelical. Adelante, estimado hermano Ronald, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes para con todos, qué gusto estar aquí. Para mí también es un privilegio estar con estas jornadas intensivas que organiza la FTL, de manera específica Juan José, que se ha encargado con todo este trabajo durante algunas jornadas también de estas consultas que se han realizado. No sé si me permiten tal vez compartir la pantalla como había solicitado. Tal vez me ayudan con el compartir la pantalla. Adelante, Ronald, está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poquito las manifestaciones de lo que voy a tratar de exponer en los minutos que se me han concedido van en la línea de un posible documento escrito, así que las líneas de citación voy a tratar de omitirlas, estarán en un documento que entiendo a futuro será también trabajado por los demás escritores y entregados en el afán de concretar lo que es la intención de esta. Como ya se manifestó, ya se dijo, mejor dicho, el tema es manifestaciones reduccionistas del conservadurismo evangelical. Ecuador, lo voy a hablar desde mi locus de enunciación y de participación, es decir, en calidad de un pastor bautista que ha estado dentro del ejercicio de la denominación en ámbitos administrativos, ministeriales, tanto a nivel nacional como de la provincia, y algunas manifestaciones que podría decirse he padecido, leídas desde la dimensión antropológica y sociológica. Un poquito para introducirnos en este espacio, mirar esta caricatura, ¿sí? El doctor le pregunta a la persona ahí, ¿practica usted algún deporte de riesgo? Y la respuesta que da esta persona ahí es sí, a veces doy mi opinión. Y en ese sentido yo quisiera decir que lo que voy a colocar es básicamente por lo que las opiniones que he manifestado, lo que he sentido, no solo dentro de la denominación, sino dentro de otros espacios donde los que me he movilizado tanto como pastor y dentro de espacios de servicio, en entender cómo se manifiestan este conservadurismo evangélico dentro de acá, pero también de manera general. Entonces, primero, decir que las manifestaciones es algo natural de un agente, de una agencia, de un grupo social. Se ha definido anteriormente por César qué entendemos por el fundamentalismo, y yo más bien me iría también por el fundamentalismo y el conservadurismo, y cómo se manifiesta a nivel público, social, político, religioso, y no necesariamente para manifestarlo, verlo como algo negativo, simplemente como una clasificación, una tipología de algunas cosas que habían. Y realmente también entenderlo como reacciones ante otros que no comparten esas manifestaciones en lo social o político y económico. Es decir, muchas veces las manifestaciones del conservadurismo evangélico son reacciones no solo en el ámbito de lo que están haciendo, sino que reaccionan de manera negativa ante otros que opinan de forma contraria o que se posicionan en el otro lado de la vereda. Y eso justamente podríamos decir que una manifestación generalmente del conservadurismo es reaccionar, y no necesariamente reacciones abiertas al diálogo, sino que son más otras posiciones que van en una dirección contraria a la apertura al diálogo. En ese sentido, tal vez pensar qué entendemos ya también por el reduccionismo que se ha manifestado, ¿no? Ya he dicho manifestaciones como una conceptualización simple, y entender el reduccionismo, aunque voy a dar otra definición más adelante, como algo que nosotros podemos decir una simplificación de un tema, que suele ser más complejo, que
realmente es un reduccionismo porque no se quiere tratar, no se quiere profundizar, no se quiere adentrarse en él, se lo trata de manejar de una manera simplista y simplemente tal vez incluso no se conoce epistemológicamente la dimensión de lo que implica un término y se le utiliza de una forma que degrada lo que realmente se está hablando. Y evidentemente cuando digo manifestaciones, insisto, de manera natural como una agencia que trata de hacer algo, o en respuesta a la opinión, a posturas o acciones de otro, que es justamente lo que un poquito voy a hablar, porque eso sería la lógica del quehacer específicamente. Ahora, una conceptualización más precisa para hablar del reduccionismo es entenderlo justamente como esta simplificación, ¿sí? Pero también como una distorsión de un tema. Y cuando yo hablo de una distorsión de un tema, es la distorsión de un tema, de una posición, es porque lo he padecido, ¿no? Porque no necesariamente yo digo o lo que dicen que he dicho, no sé si me he entendido. Es decir, se distorsiona lo que yo he mencionado y se lo simplifica, se lo reduce porque no se quiere entender el cuestionamiento que uno está haciendo. Evidentemente, estas dinámicas reduccionistas no solo son parte del ámbito religioso, están en diferentes ámbitos, en el político, en el social, en el económico, podría decirse, pero en lo que atañe a lo que estamos conversando el día de hoy, evidentemente está para mí muy claro que son parte de las posturas o posicionamientos conservadores religiosos, que en un sentido general me parece que lo que buscan como una forma de actuar o lo que han hecho, no sé si de manera positiva o negativa, es crear un enemigo común para posicionarse, ¿no?, en la construcción de lo que se está trabajando, de lo que están ellos realizando. Entonces, esta sería como esta conceptualización y para poder evidenciar tal vez unas 5 formas de manifestación que probablemente ustedes pueden ver más, pueden ver menos, pero tal vez las que yo entiendo como una postura reduccionista o de simplificación de posturas. Y es esta tendencia a la generalización, ¿sí? Cuando estoy hablando de una tendencia de la generalización de estas posturas conservadoras, religiosas, fundamentalistas, si es que vamos en esa misma línea, dentro del ámbito de la denominación en la que yo he trabajado y también cuando he trabajado con otros grupos de otras denominaciones, como parte de la Confraternidad Evangélico Ecuatoriana, como el Grupo de Pastores de Quito, o en otros espacios donde nos encontramos diferentes líneas denominacionales, se manifiestan estas posturas conservadoras y fundamentalistas desde una generalización y esto un poquito para reducir la diversidad y la complejidad de los temas que se tratan, para generalizar, es decir, llevar a estereotipos negativos de aquellos que se oponen. Si alguien da una opinión contraria a lo que evidentemente ellos tratan de posicionar, pues se genera un estereotipo como para invisibilizar al otro, para colocarlo dentro de un cajón o para simplemente tratarlo de anular dentro del ejercicio de lo que es este espacio. Lo otro sería una simplificación de los argumentos opuestos, es decir, los argumentos contrarios se los distorsiona. Uno, evidentemente, en la lógica de un argumento trata de posicionarlo, de estructurarlo, de tener una consistencia, pero generalmente no llega a la consistencia, llega a la distorsión. Y cuando se presenta, obviamente, existe una dimensión de desacreditar el argumento, de minimizar la validez del mismo y que de quedarse con una postura conservadora, es decir, que a pesar del argumento no sea dañada esas pirámides o esos fundamentos que se han construido en base a una fundamentación. En esta misma idea, la creación de una imagen negativa del otro, utilizar estrategias retóricas para deshumanizar a aquel que se posiciona en defensa de algunos postulados. Y esto me ha pasado a mí mucho en el sentido de trabajar en el Seminario Teológico Bautista del Ecuador, cuando tratamos de estudiar o acercarnos a otras posturas, se las demoniza, se las desacredita y generalmente se me coloca o se coloca al grupo de personas que tienen estas posturas como si fueran parte de una agenda, un grupo negativo que quiere dañar a la denominación o que quiere dañar la sana doctrina dentro del ejercicio de lo que uno está realizando. En esa misma línea, evidentemente se ignora la diversidad dentro de los grupos opositores. Yo he manifestado que trabajo dentro de los bautistas
Y a veces, y es interesante cómo César utilizó el ejemplo de los fundamentalismos dentro de los bautistas, los mencionó varias veces. Y claro, como denominación ha sufrido algunos cismas se han dado justamente por las tendencias fundamentalistas de un sector y por las tendencias liberales del otro, o tendencias un poquito más abiertas a acercamientos al ecumenismo, si se quiere. Y evidentemente la historia de los bautistas es una historia de divisiones, de cismas, incluso dentro de los mismos países, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos algunos grupos que se definen como bautistas y algunos de ellos han surgido tanto de los bautistas del norte de los Estados Unidos, otros de los bautistas del sur de los Estados Unidos, o de divisiones subsecuentes de ellos. Entonces se ignora esta diversidad y se tiende a pensar, por ejemplo, acá está muy en boga en la denominación donde yo estoy, hablar de la importancia de los bautistas del sur, de nuestro ADN de los bautistas del sur, que evidentemente esta es una línea más conservadora, más fundamentalista, y la respuesta que hemos dado muchas veces nosotros desde el seminario es decir, sí somos bautistas del sur, somos bautistas de Sudamérica, somos bautistas de ecuatorianos, somos bautistas posicionados geográficamente, lo cual no implica tener una postura de los bautistas del sur de Norteamérica, que eso sería otra línea. Entonces, se tiende a ignorar la diversidad dentro de estos grupos. Y con mucho respeto a la ignorancia académica teórica, cuando yo hablo de una ignorancia académica teórica tiene que ver con la eliminación de los argumentos del otro, muchas veces porque no se conoce de lo que se está hablando, no se conoce de algunas disciplinas desde las que se está hablando. Y aunque me pareció interesante la importancia de la educación que hablaba desde el fundamentalismo César, sería una educación que de una u otra manera margina o sesga lo que es la ciencia o las disciplinas dentro de diversos ámbitos como las ciencias sociales y sesga la visión que se tiene dentro de esta conceptualización, ¿no? Y creo que eso también habría que tomarlo en cuenta desde una visión desde este conservadurismo. Esto sería como a términos generales, ¿no? Un poquito ya desde el locus de enunciación propio, las manifestaciones reduccionistas, para hablarlo ya desde el ambiente evangelical, evidentemente ahí tomo en cuenta nuevamente a la confraternidad, lo que he visto tal vez de medios de difusión, como una radio que es bien conocida acá, que tienen estas posturas, el seminario teológico donde estoy, la misma denominación en los encuentros o convenciones o reuniones anuales que tenemos y las posturas que se tiende a tener dentro de algunos espacios. Entre esas manifestaciones, a manera de reacción, van a seguir, y también como manifestación propia, esta interpretación literal de las escrituras, que creo que nosotros la conocemos, una tendencia a interpretar las escrituras religiosas de manera literal, de manera rígida, sin tomar en cuenta los contextos históricos, los contextos culturales, los contextos lingüísticos, y de igual manera sin tomar en cuenta el contexto actual, ¿sí? Es decir, cómo nosotros deberíamos estar leyendo el texto bíblico desde otros discursos y desde otras fuentes, o de disciplinas subsidiarias como de las ciencias sociales, como la lingüística, la antropología, la sociología, la arqueología, etcétera, que muchas veces se tiende a negar o se tiende a visibilizarlos desde otra forma. Es decir, aquí existe una visión restrictiva de la moral y de los valores y una imposición de normas y prácticas religiosas sin tener en cuenta las circunstancias actuales. No podríamos contar las veces que hemos sido callados en reuniones por una citación bíblica y por una interpretación bíblica literal, ¿sí? Es decir, el argumento básicamente es la cita y lo que literalmente se entiende de esa cita sin ir a otras apreciaciones que podrían ser útiles para una adecuada interpretación o hermenéutica del texto. Evidentemente, dentro de estos espacios ha sido muy notorio esta negación de la diversidad y de la pluralidad religiosa, que la entendemos como esta tendencia a considerar solo una perspectiva religiosa como válida o solo una línea denominacional dentro del espacio donde yo estoy trabajando como válida, es algo que evidentemente coarta los espacios de diálogo. Se minimiza las creencias de los otros, las prácticas de los otros, se minimiza dentro de la misma denominación y también podría hablar de un desconocimiento e ignorancia de la misma denominación bautista, ¿no? Si vamos a profundizar dentro de los bautistas, la importancia que tiene para esta denominación la separación iglesia-estado, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de opción, ¿sí? Que son parte de algunos de los principios, la relación con los derechos humanos son parte de algunos de los principios de la denominación, que muchos los desconocen y cuando hemos estado en talleres que felizmente sí se han dado, ha sido interesante ver cómo existe hasta una nueva comprensión de salida de algunos discursos que se mantienen sin diálogo y con una postura inerrante.
Es decir, sí existe una falta de respeto hacia la diversidad religiosa del conservadurismo, una falta de respeto hacia la diversidad denominacional, porque creo que dentro de los bautistas acá y dentro de nivel mundial debemos reconocer las diferentes tendencias que existen. Una intolerancia a las diferentes prácticas y creencias espirituales y a las personas que comparten una opinión. Esto ocurrió bastante dentro de nuestro seminario cuando se asumió una postura, no una postura ni a favor ni en contra, sino que nosotros le llamamos una postura por la dignidad humana, cuando se estaban discutiendo los temas de aborto acá en la Asamblea Nacional, y algunas de las personas que trabajaban con el seminario se visibilizaron a favor de esa postura abiertamente y lograron espacios de ser interlocutores válidos en la Asamblea Nacional. Y evidentemente esa interlocución de esta persona le valió el cuestionamiento al seminario mismo, porque evidentemente era una persona que trabajaba con nosotros, y en la calidad del cargo que yo estaba ocupando, asumimos una postura, no de defensa de la postura, pero sí de la defensa de que la persona tenía el derecho de participar donde ella quisiera y de decir lo que ella quisiera, que es algo que muchas veces no se comprende y no se entiende en estas líneas de trabajo que se está haciendo. Evidentemente, estas manifestaciones también, aquí en este ámbito, el sentir la discriminación y la exclusión, la adopción de estas posturas discriminatorias hacia determinados grupos de la sociedad, por eso en este espacio, insisto, el seminario acá no tomó posturas ni a favor ni en contra, sino que hablamos de la postura a favor de la dignidad humana y tal vez engloba algunos posibles encuentros de diálogo con posturas conservadoras, fundamentalistas, liberales y otras, que es lo que es la intención que tenemos acá como seminario. Evidentemente se discrimina desde un discurso conservador a las mujeres, a los grupos LGBT, queer, plus, se cuestiona a personas por temas religiosos, a personas que no se ajustan a las dinámicas o roles de género tradicionales y tener una postura tal vez de simplemente respetar al otro como opinión, ya es una postura que lo acusan al otro de. Sí, si hubiera sido el escenario en una época, el seminario, algunas personas nosotros padecimos una, entre comillas, persecución, donde una forma de demonizarnos era decir que pertenecíamos a estas comunidades LGBT, ¿no? Y eso con todo lo que uno puede entender y implicarse dentro de este discurso. Entonces ahí hay una reacción muy negativa de estos grupos en cuanto a esta manifestación que se da. Algo se habló también anteriormente y tal vez en una línea pues, más positiva. Tal vez la palabra intromisión no sería una buena palabra después de escuchar lo que escuchamos en la anterior intervención, pero sí existe una intromisión en asuntos políticos y legislativos. Este grupo que se mencionó también ha sido muy activo acá en Ecuador, con Mis Hijos No Te Metas, y otras tendencias, pero yo cuando hablo de intromisión es porque no necesariamente se comprende lo que se está discutiendo, los alcances de lo que se está discutiendo cuando se habla de género, por ejemplo, y se tiende regresemos a un reduccionismo del término género y a una demonización de aquellos que tienen una postura para poder comprenderlo de mejor manera, ¿no? Entonces, esta intromisión se tiende a dar por una presión por parte de grupos religiosos conservadores. Me acuerdo de cuando se hacían discusiones de leyes, el montón de posteos que se hacía de las posturas de los legisladores para que los tomen en cuenta. Estos son los que están votando en contra de nuestros hijos y todo lo demás, que evidentemente habla de estas posturas reduccionistas, no abiertas al diálogo, de discriminación y de descalificación de las posturas del otro, ¿no? Que es lo que habíamos nosotros mencionado en determinados momentos. Entonces, esto sería como a breve rasgos. Un poquito ya para finalizar, tal vez medio corriendo, ¿cuáles son lo que uno puede ver de estas manifestaciones, de estas reacciones del conservadurismo en lo que se ha visto? Y un poquito también por las cosas que en la práctica y en el ejercicio de los cargos que nombrados por Asamblea de los Bautistas, que es nuestra práctica, he tenido, me ha tocado padecer por las posturas y por las opiniones que he vertido dentro de la asociación, dentro de la denominación, dentro del seminario, y que permite estos criterios de clasificación que he desarrollado. Entonces, de manera general, ya abriendo el campo y siendo parte de todo un escenario mayor como el mundo, estamos viendo que existen fines de estas manifestaciones. Y cuando yo me refiero a fines, es decir, cuáles son los propósitos que se persiguen dentro de estos apalancamientos, ¿no?
Primero, me parece que sí existe un fuerte criterio de agenda de los grupos conservadores, a veces un poco dispersa, ¿sí? Una agenda, pero evidentemente existe una agenda política, social, económica, una agenda que requiere la construcción de una agencia, es decir, una estructura, y eso lo podemos ver acá en Ecuador, cuando ya se estructuran determinados grupos que se clasifican detrás de un caudillo que legitima la lucha contra algunos discursos, ¿no? Que afectan en el ámbito religioso. Acá tenemos un seminario muy activo con temas de migración, tenemos un seminario muy activo con temas de defensa de derechos. Entonces, estas acciones ha provocado reacciones o manifestaciones de grupos conservadores contrarias al seminario, ¿no? Entonces, ahí visibilizamos incluso algunas personas que tienden a trabajar para desacreditar el trabajo que se realiza. Entonces, evidentemente, esta idea de crear una agenda, ¿sí? Se va en esta construcción de un enemigo común, como yo les había mencionado, desacreditando las posturas contrarias y reduciéndolas, ¿no? En muchos aspectos creo que son más complejas de definir, pero lo vemos mucho en redes sociales cuando se cuestiona el ataque que hay a los progres, se venció a los progres en sus posturas, o la existencia de seminarios progres, es decir, el término progres como una dinámica ofensiva que agrupa, que hace un enemigo común y que no entiende la diversidad de posturas que puede haber dentro de esos discursos, simplemente se los reduce a una definición de crear un contrario, un enemigo con las cosas que habíamos mencionado. Es decir, aquí se encuentran todos aquellos que opinan diferente dentro de la misma estructura religiosa o denominacional y evidentemente se fundamentan, y no estoy diciendo que no haya gente letrada, estudiada teóricamente, como acabamos de mencionar, lo que acabamos de escuchar en la anterior exposición primera, pero sí me parece que existe una construcción con criterios conceptuales falaces, ¿sí? Mediatizados, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con criterios conceptuales falaces? Por ejemplo, hay estos discursos primero de los pobres que habíamos mencionado y ustedes creo que también a nivel de Latinoamérica, la lucha encarnizada contra la ideología de género, que se convierte como un discurso de saco vacío, que es la ideología de género, ahí entra como todo lo que no sea aceptado dentro de un pensamiento conservador, fundamentalista. Entonces, para no estar tendiendo o creando argumentos en diferentes líneas, se crea como uno solo, que es posicionarse contra este enemigo común que es la ideología de género como un discurso vacío, que tampoco yo hablaba anteriormente de la ignorancia, si lo conceptualizamos teóricamente, académicamente, si vamos a preguntar qué es la ideología de género, no existe una construcción propia dentro de las ciencias sociales, dentro de la antropología y la sociología. Creo que hay que darle una construcción que tiene que ver de quienes lo usan, y evidentemente ellos tal vez lo tienen más claro cuando lo hablan, pero es como un saco vacío de ataque. Otro de esos fines me parece que se ha dado mucho es la construcción de un paladín, y cuando entendamos un paladín entre comillas, es el defensor de una causa noble, ¿no? Y no importa quién sea este paladín o las acusaciones que tenga, creo que podemos dar ejemplos a nivel mundial. Donald Trump podría ser ese paladín para las visiones conservadoras, no importa las acusaciones que tenga atrás, el conservadurismo lo va a apoyar y lo apoya como lo hemos visto. Y también en nuestros países acá tenemos algunos personajes políticos que se han levantado en paladines que son seguidos por líneas evangélicas y evangelicales, justamente por sus posturas en contra de la migración, en contra del aborto, en contra de las diversidades sexuales. Entonces se convierten en estos paladines por los cuales evidentemente hay que trabajar para que lleguen a un puesto de poder o autoridad para poder introducirse en ámbitos de ley o de normativas, ¿no? Creo que también en otros países existen otros representantes, perdón si tal vez doy nombres si usted no está de acuerdo, me parece que este caso de Milei en Argentina es como similar, que se crea como este paladín defensor de cierta causa noble, entre comillas, sin importar las acusaciones que haya detrás del personaje. Esto sería un poquito a breve rasgos, tratando de estar dentro del tiempo, por eso con la presentación, lo que podría hablar de estas manifestaciones, de estas reacciones y también de estos fines del conservadurismo, un poquito sentidos en carne propia, dentro de lo que acá es mis ámbitos de acción y de trabajo.